Bienvenidos una vez más, Shabbat Shalom. Ah, Shalom. tenemos esta enseñanza, papá Dios me la dio desde la semana, desde el lunes pasado, y vamos a estar hablando de la amargura o una raíz de amargura. Como todos ya sabemos, vamos a identificar dos clases, la raíz que puede venir siendo, ya sabemos lo que es una iniquidad o algo que está en nuestro corazón, en nuestra alma que no ha sanado, que está ahí escondido o que hace falta que papá Dios lo sane. O simplemente vamos a estar hablando de una amargura de que no estamos controlando nuestra carne o no estamos practicando lo que verdaderamente es la palabra, o más que nada que andamos en la chuleta y la carne, nadie está excepto de estas dos cosas. Ya sea, como te digo, si hay un problema en nuestro corazón, en nuestra alma, o simplemente en nuestra carne, el afán de los días, dice su palabra claramente que no os afanéis por el día de mañana, que no nos preocupemos, no podemos hacer nada. Cada día trae su propio mal, su propio problema. Y aquí vamos incluidos todos, creyentes, no creyentes. Amén. Bueno, nos vamos a ir introduciendo al mensaje. Amargura. Ahí lo puedes dejar en el primero, baby, por favor. Busqué en el diccionario el significado de la palabra amargura y su significado es tristeza, aflicción, amargo, pena, pesar, disgusto, pesadumbre, sin sabor. En pocas palabras es una mala actitud, penas, disgusto, aflicción y tristeza. Pero de igual manera estaba buscando lo que tiene, qué significado tiene la amargura en la Biblia. Y encontré esto, la amargura que es sinónimo la amargura que es sinónimo en la Biblia, la amargura quiere decir que es sinónimo de ira, resentimiento, falta de perdón y dolor, que en muchas ocasiones viene acompañado de agresividad. En, Es en tal manera que no solo nos afecta a nosotros, sino también a los que nos rodean, sin darnos cuenta. Amén. So just in English real quick, bitterness, the definition for bitterness is disappointment, anger, or disappointment at being treated unfairly or resentment. He was saying that in the Bible, if you put it biblically, it means more like anger, um, lack of forgiveness, pain, and resentment, even ira, which is anger, right? Yeah. Bueno, aquí podemos ver que bíblicamente es como un sinónimo en la palabra, la raíz de amargura no es más que una falta de perdón, resentimiento, ah, falta de perdón, dolor y en muchas veces se puede manifestar en ira o gritos, cualquiera de estas cosas. Y también podemos ver que la raíz es el rencor de una persona a una área donde no se ha perdonado. Y ya tenemos varias enseñanzas. Ustedes ya saben lo que es andar en el espíritu, la iniquidad. Ya sabemos, tenemos conocimiento de que la verdad es la que nos va a hacer libre y que es la verdad, su palabra. Lo que me llama la atención es de que cuando estamos en amargura y ustedes, las amas de casa, pueden ver esto. Pongan una pera echada a perder encima de buenas y las va a echar a perder también, o un plátano, cosas así. El problema es de que una persona con amargura en su corazón siempre va a traer consecuencias drásticas porque se va a separar de Papá Dios. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se va ¿cómo se dice? A entristecer. Y como consecuencia va a haber una separación de nosotros con el Eterno.
Es necesario identificar estas áreas. Nosotros tenemos que saber si todos los días estamos batallando con un tipo de amargura que viene siendo un resentimiento o falta de perdón. Tú debes saber si es por causa de que en tu corazón y en tu alma hay algo que todavía está atado y tienes que dejarle saber a papá Dios para que te haga libre, o simplemente has andado en la chuleta, digo yo, en la carne, y pues son dos cosas muy distintas que te invito a que identifiques si es algo en el alma o solamente es algo en la carne. Amén. Ahora sí, babe, si nos podemos ir, nos vamos a ir extendiendo. Como te digo, las consecuencias son estas que nos vamos a separar de papá Dios y esto va a ir en cadena. Aquí tenemos primera de Juan 3:15 al 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en Dios. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. In English, baby, please. Everyone hating his brother is a murderer, and you know that no murderer has everlasting life staying in him. By this we have known love, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Cuando andamos en la carne, o cuando te digo que hay una iniquidad, un daño en tu alma de tu niñez, o de cualquier persona que te dañó, o en los presentes días que alguien te daña, todo esto te va a causar una raíz, una amargura. Y como consecuencia está claramente que todo aquel que no ama a su hermano es un homicida. Y aquí dice que los homicidas, los fornicarios, bla, 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 no entrarán al reino de papá Dios. So, claramente aquí te da un mandato claramente que al tú estar en amargura es imposible cumplir esta palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Y lo que me llama la atención aquí que dice, ni tiene, no tiene vida eterna permanente en él. ¿En quién? En papá Dios. Lo que te da a entender que cuando estamos resentidos o hay una amargura, automáticamente estamos ya separados de papá Dios. Amén. Cualquier cosa que quieran ustedes adherir, más que nada, es bienvenido. Nos vamos a ir desenvolviendo. Aquí vamos al siguiente ah, versículo. Miren lo que me llama la atención de una persona que está amargada o que su corazón no está sano. El hombre de doble ánimo es en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Babe, si lo quieres leer en inglés. He is a double-minded man, unstable in all his ways. No solamente leamos de corrido, miren, hay que entender la palabra, el significado de cada palabra lentamente. El hombre de doble ánimo, hombre o mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo con amargura o que su corazón no está sano, en todo va a estar mal. Y es triste porque una persona así o está bien, está contenta, está llorando, está enojada, es algo feo. Y como te digo, las consecuencias se van a ir desatando poco a poco, pero es necesario examinar nuestro corazón y ver cómo estamos. El mismo espíritu nos avisa cuando algo ya está mal, cuando algo está entrando. Y ese es el bendito rock de Papá Dios, el Espíritu Santo que nos dice, hey, detente, cierra esta puerta si tienes que pedir perdón. Pero el problema es que cuando hay una falta de perdón, un resentimiento que se convierte en amargura, siempre va a venir acompañado del orgullo. Tú decides, tú decides qué hacer. Inmediatamente el Espíritu Santo te va a avisar algo anda mal. Tienes que humillarte y dejarle saber esto a Papá Dios para que nos ayude. Amén.
Si el orgullo es el que gana, el resentimiento va a ganar, se va a amargar la gente. Y papá Dios en su palabra dice que no des lugar al diablo. Da a entender que no se ponga, no traigo el versículo, pero tú tienes 24 horas para perdonar. Si tú no perdonas o te pones a cuentas con papá, se te van a complicar las cosas. Como consecuencia es una cadena que va trayendo una cosa a otra. Y entre más nos pongamos soberbios y duros, se te van a complicar las cosas y no te van a salir las cosas bien. Y el problema que siempre he dicho, no, bueno fuera que solamente nos afecte a nosotros, pero nos afecta a todos nuestros alrededor, como padres, ah, como yo que soy la cabeza, afectaría a mi esposa, a mis hijos, a todos. Empezaría a gritar, me pondría de malas y esto es para todos. De igual manera, la palabra dice, tú que eres maestro, no te enseñes a ti mismo, la palabra es para mí y para ustedes también. Porque yo siempre he dicho, es bueno tener mucho conocimiento, pero si en lo más pequeño no lo podemos, digamos, vivir como Él quiere, vivir su palabra, eh, no nos va a llevar a nada bueno. Amén. El que sigue, amor, por favor. Este. De igual manera, en Efesios 4:31 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. English, babe. Let all bitterness and wrath and displeasure and uproar and slander be put away from you, along with all evil. Aquí podemos ver claramente otra vez amargura, te lo está diciendo enojo, ira, gritería. Una persona que por lo regular tiene mucho esto, que se enoja fácil, que se aira fácil, que grita todo el día. Aquí lo está diciendo la palabra, eso yo me lo tengo que medir primero yo que estoy predicando, que estoy enseñando. Una cosa es venir y hablar aquí, enseñar, pero si yo no estoy, si yo no vivo todo esto, me estoy engañando a mí mismo. Y la palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo siembre voy a cosechar. ¿Cuál es la solución aquí? Tenemos que identificar y humillarnos y mirar nuestro corazón cómo está. Si alguien me hirió, si alguien me está tratando mal, o tengo que identificar de dónde viene esa ira y esa gritería o esa maleficencia. Yo necesito pararme, parar lo que estoy haciendo, meditar y preguntarle a Papá Dios, ¿por qué estoy así? El propósito de un corazón sano es que nosotros entendamos que somos hijos de Papá Dios. Tanto hombre como mujer, si llega a entender esto, ya nada nos puede dañar tan fácilmente porque nuevamente la palabra dice claramente que no hay uno solo bueno. El esposo te va a fallar, la esposa te va a fallar, los hijos te van a fallar, todo el mundo te va a fallar. En gran manera o en pequeña manera, nadie es perfecto como Papá Dios. Papá Dios es el único que nos va a entender al 100%. Por eso es necesario, Él permite que toda la gente te falle para que pongas tu confianza en Él. Si nosotros no logramos entender esto, siempre vamos a tener problemas. Como te dije, la palabra dice claramente que cada día trae su propio afán y su propio mal. Nosotros tenemos que decidir. Tenemos que examinarnos día a día qué está pasando. Eh, y aquí lo dice claramente, amargura, enojo, ira, gritería. ¿Por qué viene? Por falta de perdón o resentimiento a alguien. Y automáticamente cuando uno tiene amargura o resentimiento de ciertas personas, por X o por Y, porque todos fallamos. Automáticamente en todo el día y el transcurso, papá Dios te va a decir andas mal, pero si tú sigues así todo el día, lo único que va a pasar es que el enemigo va a tomar ventaja de todo eso
y se te van a complicar las cosas aún peor. Y lo peor es que cuando no nos detenemos a examinar esto, estamos ya en contra de su palabra. Ya estamos yendo en contra de su palabra. Mateo 5:23 al 25 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Amor en inglés, por favor. If then you bring your gift to the altar, and there you remember that your brother holds whatever against you, leave your gift there and then come and offer your gift, or leave your gift there before the altar and go first make peace with your brother and then come and offer your gift. Be well minded with your opponent promptly while you are on the way with him, lest your opponent deliver you to the judge and the judge to the officer and you to be thrown into prison. Aquí está claramente, hermanos. Aquí nos pone como ejemplo. mm, Papá Dios ama al justo. La oración del justo puede mucho. Ya sabemos lo que significa emuná, fe, lo que es justo, lo que es la verdad, su palabra. Todos, de alguna manera u otra, vamos a tener pequeños problemas con todos, ya sea entre la familia o hasta en el trabajo. Pero seamos honestos. Aquí nos está diciendo claramente que es necesario tener un corazón sin amargura. Porque dice claramente que si tú no te pones de acuerdo con papá Dios a pedir perdón, automáticamente dice que vas a estar va a estar encarcelado. El enemigo va a tomar, te va a poner en una cárcel, tu alma, tu corazón, y tú decides hasta cuándo salir de ahí. Lo único que siempre he dicho y no me voy a cansar de decir es un corazón contrito y humillado. Sencillez. ¿Cuál sería la palabra de que eres sumiso a Él, que eres um, obediente o humilde? Humildad. Sé humilde y te lo vuelvo a decir, tú decides hasta qué horas vas a salir. Si tú no, tú tienes 24 horas para ponerte de acuerdo con papá Dios. Si no quieres, automáticamente el enemigo en la noche viene y maquila y va a hacer lo que tenga que hacer contigo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y créeme, eso no es nada, no nos va a dejar nada bueno. Porque seamos honestos, ¿quién quiere estar con una persona amargada? Una persona que grita, una persona que no está contenta, una persona... yo me pongo honesto o soy honesto. Si yo fuera así, yo pienso que mi esposa no quisiera estar conmigo. Y yo lo que estoy tratando es de transmitir el mensaje poniéndome como ejemplo. Yo no jamás, esta enseñanza es para señalar a alguien o para hacer sentir a alguien mal. Simplemente la palabra se habla y me pongo como ejemplo para identificarnos, porque es necesario nosotros ser libres en todos los aspectos. Te lo vuelvo a repetir, tú tienes que identificar si es algo del corazón o simplemente también es que andas muy afanado, mucho trabajo, te han salido las cosas mal, no has tenido tiempo de leer la palabra, de orar, de ayunar. Entonces, esto es que andas en la carne. Pero verdaderamente tenemos que entender algo. Si nosotros ya aceptamos a Yahusha como nuestro Señor y Salvador, el Ruach de Papá vino a habitar en nosotros. Y créanme, hermanos, que se siente cuando el Espíritu de ya está en nosotros si lo has alimentado o no lo has alimentado en el transcurso del día, en la semana. Porque te voy a decir una cosa, cuando todo sale mal, cuando estás bajo presión, cuando de a tiro estás en esos días que todo te salió mal, ahí verdaderamente se va a ver el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu de Yah, o los deseos de la carne o la carnalidad la que va a salir. Este es el único requisito que tenemos que entender que Papá Dios ya nos dio su Ruach, su Espíritu Santo.
Pero el requisito que Él tiene es que nosotros debemos tomar la iniciativa de hacerlo crecer a través de su palabra, en oración, en ayuno, para que el Espíritu de ya crezca en nosotros. Créanme que el Espíritu Santo tiene un poder wow, inmenso. Si Papá Dios quisiera, con el simple hecho de que el Espíritu Santo viene en nosotros, nos cambiaría en un instante. Pero el requisito es que el Espíritu viva en nosotros para guiarnos a toda verdad, para hacer menguar la carne y que el Espíritu nos vivifique y crezca. No sé si me estoy entendiendo. Bueno fuera que fuera en automático, me lo vuelvo a repetir porque hay mucha gente que dice que ya viene el RUAC sobre ti, ya vive en ti, se acabaron los problemas, ya estás salvo. No es cierto. Siempre vas a tener que hacer la milla extra y estar alimentándote espiritualmente para poder ser libre. Aquí dice claramente, si tienes algo contra alguien, aunque te hinques toda la noche y pidas a papá Dios, esa oración no sale del techo. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo nos está diciendo, primero ponte a cuentas con el que andas mal delante de papá Dios. Ese es un requisito. Pero no nos hagamos como los fariseos, que sabemos mucha palabra, hacemos esto, hacemos lo otro, pero vivimos diferente. ¿A dónde te quiero llevar? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tratar de vivir lo que predicamos. En mi caso, yo tengo que tratar de vivir lo que predico. Pero si soy luz afuera y en mi casa soy oscuridad, aquí hay un problema. Y mientras yo no me ponga sincero con papá Dios, voy a estar en esa prisión. ¿Y quién me mete en esa prisión? El enemigo. Amén. Nos vamos a ir al próximo capítulo. Miren, aquí inclusive está en Eclesiástico, uno de los libros que no está en la Reina Valera, y es Eclesiástico 28:3-7. Si uno guarda rencor a su prójimo y después como pregunta, ¿cómo querrá que ya le dé a él la salud? ¿No tiene compasión de un hombre igual a él? Y otra vez como pregunta, ¿y pide allá el perdón de sus pecados? Es un simple mortal y guarda rencor. Otra vez como pregunta, ¿a quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no odies al prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y perdona las faltas. En inglés, ve, por favor. One man beareth hatred against another, and does not seek pardon from Yah. He showeth no mercy to a man which is like himself, and does he ask forgiveness for his own sins? If he that is but flesh nourish hatred, who will entreat for pardon of his sins? Remember thy end, and let enmity cease. Remember corruption and death, and abide in the commandments. Remember the commandments, and bear no malice to thy neighbor. Remember the covenant of the highest, and wink at ignorance. Ok. Aquí está otra vez claramente, nos está hablando la palabra. Eh, Estos temas son muy pocos, digamos, no son muy buen vistos porque a veces nos confronta, dependiendo cómo estoy yo. Pero si verdaderamente humillamos nuestro corazón, aquí está la sanidad total de nuestra alma y nuestro corazón. Recordemos que un corazón resentido trae amargura y falta de perdón. Y aquí dice claramente que tenemos que tratar de obedecer su palabra. No podemos pedir perdón y que nos sane el corazón si nosotros no hemos perdonado. Amén. Seguimos el que sigue. Tenemos a Santiago 4:6-8. Pero Él da mayor gracia, por esto dice ya. Pero Él da mayor gracia, por esto dice
Ya, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad nuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestro corazón. But he gives greater favor. Because of this, he says, Elohim resists the proud, but he gives favor to the humble. So then, subject yourselves to Elohim. Resist the devil, and he shall flee from you. Draw near to Elohim, and he shall draw near to you. Cleanse your hands, sinners, and cleanse the hearts, you double minded. Aquí está bien claramente la clave. Él da mayor gracia al que no resiste, al que no es soberbio, al que no es orgulloso, al que es humilde. ¿Cómo podemos someternos a Papá Dios y a su palabra con humildad y sin orgullo? Y aquí dice claramente que Él resiste al que no es humilde, al orgulloso lo resiste. ¿Y quién es el que va a dar allí, el que va a estar gobernando? Satanás, Yahusha lo reprenda. De esa manera siempre va a estar haciendo caos en nuestra vida y en todo lo que emprendas el enemigo, de la cual es la manera que puedes resistir, resiste al enemigo a través de su obediencia a su palabra de Papá Dios y él tiene que huir. Amén. Y aquí dice claramente, purificad vuestros corazones, purificad nuestros corazones, limpiad las manos y de vosotros los de doble ánimo. Y aquí estamos hablando que una persona que tiene problemas, digamos, de amargura es de doble ánimo. Aquí dice claramente, el problema es el corazón. Amén. El que sigue, ve. Efesios 4 del 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos de los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruaj en el vínculo de la paz. With all humility and meekness, with patience, bearing with one another in love, being eager to guard the unity of the Spirit in the bond of peace. Otra vez, aquí está un mandato, humildad y mansedumbre. Yo siempre he dicho que es una decisión, no es un sentimiento. Con paciencia los unos a los otros. Si esto lo practicas automáticamente, si tú sometes tu carne, dices, lo voy a hacer, aunque esa persona no se lo merezca, estás haciendo crecer el espíritu, el ruach de ya en ti. Y va a haber frutos, porque ya después, cuando venga una situación fuerte que no se la deseo a nadie, allí va a dominar el espíritu, el ruach de papá. Amén. Nos vamos a que sigue. En Efesios 4 del 17 al 24, esto pues digo, yo requiero en el Adón, ya que no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Elohim por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con su con avidez toda baby, ¿me ayudas? No puedo ver. Toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Mesías. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yahusha en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Okay, in English. So this I say, and witness in the Master, that you should no longer walk as the nations walk, in the futility of their mind, having been darkened in their understanding, having been estranged from the life of Elohim, because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart, who, having become callous, have given themselves up
up to indecency, to work all uncleanness with greediness. But you have not so learned Messiah, if indeed you have heard him and were taught by him, as truth in is in Yahusha, that you put off with regard your former behavior, the old man, being corrupted according to the desires of deceit, and to be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the renewed man, which was created according to Elohim in righteousness and set apartness of the truth. Ok, aquí yo los invito a que en su casa ustedes lo lean con más paciencia, pero aquí dice claramente que ya no andemos como los gentiles. Sabemos que en hebreo, Goyim significa una nación, una raza, un pueblo que no conoce de Papá Dios. Nosotros ya no tenemos que estar actuando porque nosotros ya conocemos a nuestro Mesías. Ya no tenemos que actuar como si no le conociéramos o como si no conocemos su palabra. De igual manera nos dice que la dura cerviz del corazón. Tenemos que ser humildes. Aquí me llama la atención porque dice claramente que nos comportemos como es debido. Amén. Y en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, contra Yah, porque no se sujetan a la ley de Yah, ni tampoco puede. Because the mind of the flesh is enmity towards Elohim, for it does not subject itself to the Torah of Elohim, neither indeed is it able to. Una persona carnal, que te estoy diciendo, no es tanto que tiene un problema en su corazón de falta de perdón o resentimiento, va a batallar para poder hacer la voluntad de Papá Dios, su palabra, la carne. Ahora imagínate una persona que verdaderamente su corazón está dañado, va a ser casi imposible. Pero aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra ya, porque no se sujetan a la ley de ya, ni tampoco pueden. Está más claro que el agua. Amén. Y aquí está Romanos 8:13 al 16. ¿Lo quieres leer, Maura? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. English. For if you live according to the flesh, you are going to die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of Elohim, these are the sons of Elohim. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of Elohim. And if children, also heirs, truly heirs of Elohim, and co heirs with Messiah. If indeed we suffer with him in order that we also be exalted together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worth comparing with the esteem that is to be revealed in us. Miren, hermanos, nosotros lo que tal vez tenemos que parar a entender esto, que Papá Dios es santo, Él odia el pecado y tuvo que hacer un llamado especial a cada uno de nosotros. Nosotros ya no somos del mundo allá afuera. Tenemos que entender verdaderamente que Él nos amó de esa manera, se despojó nuestro Adón Yahushua Hamashiach de tanto, hizo un sacrificio sobrenatural en ese madero, en esa cruz. Tienes que entender en tu corazón de verdad que Papá Dios abra nuestros oídos y nuestro corazón espiritual para entender el sacrificio que Él ya hizo y que pagó para que nosotros seamos libres de esas ataduras, de esa manera pecaminosa de vivir, de esas adicciones, de lo que tú quieras. Él ya nos llamó, ya somos un pueblo diferente, apartado para Él.
Y aquí está la clave y la llave. Tenemos que caminar en el Espíritu, ser honestos con Él, primeramente con Él, no con el hombre, abrir nuestro corazón y entender esta palabra, porque la palabra es clara. Aquí nos está hablando claramente que ya no nos esclavicemos nuevamente al yugo de opresión, que ya somos libres y que el Espíritu de Papá Dios, el Espíritu de allá, ya vive en nosotros. Yo los invito a reflexionar en cada uno de estos versículos, porque de verdad el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no se vale. Nosotros tenemos estas armas en nuestras manos para defendernos y para ver si verdaderamente estamos cimentados en nuestro Adón Yahushua HaMashiach, que es el fundamento, que es lo que Él nos enseñó. Amén. La que sigue, ve. Y de igual manera en San Juan 8:31 al 32 dijo entonces Yahushua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. So Yahusha said to those Yahudim who believed in him, if you stay in my word, you are truly my taught ones, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ok. El fin de todo esto siempre es lo mismo, siempre no me voy a cansar de repetirlo. Uno de los mandamientos más grandes es amarás a Papá Dios y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Yo quiero humildemente que reflexiones, porque Papá Dios trabaja de diferente manera en cada uno. Tú en tu corazón, en tu mente, habla, no tanto que hables con Él, sino en la noche ponte de acuerdo con Él y dile, ¿qué está mal en mi corazón? ¿Tengo algún resentimiento? ¿Me dañó alguien? Y verdaderamente la palabra es la que te va a hacer libre. En esta vida, todas las consecuencias, todo el pecado que hacemos, Papá Dios lo perdona, pero hay consecuencias. Piensa, si eres varón de cabeza, eres la cabeza, un varón de Papá Dios. Si eres un varón, estás casado, ponte de acuerdo con Papá Dios en tu situación. Si eres una esposa, ponte de acuerdo con Papá Dios. Si eres hijo, cada quien tiene que tomar su rol y ver cómo estamos haciendo las cosas. Me da tristeza de que el problema es que siempre que estamos acariciando el pecado, lo estamos permitiendo de alguna manera en nuestras vidas, hay consecuencias. Papá Dios mira todo. Yo lo que estoy tratando es de tratar de explicar de que tenemos que ser genuinos para poder ser libres al 100%, porque no hay otra manera. Tenemos que rectificar en lo que estamos haciendo mal. Yo no puedo opinar por las mujeres, porque no puedo, pero sí puedo opinar por los varones. Yo sé que es muy difícil tal vez someterse a una mujer o hacer la voluntad de que no haya resentimiento cuando el hombre no se somete a Papá Dios. De verdad yo no puedo explicarte eso, pero sí te puedo decir algo, varón. Tú eres la cabeza. Si tú no haces lo que tienes que hacer, si tú no te sometes a Papá Dios, si tú no eres transparente con tus sentimientos, también a nosotros nos pueden pasar todas estas cosas. Nuestro corazón también se puede endurecer, podemos ser duros, podemos ser fríos. Esto no está excepto nadie. Y a nosotros nos manda que seamos los primeros en orar, en proteger en ser los primeros en las cosas de Dios, ponerla ejemplo, amarlas, respetarlas. Y este va a ser el pan de todos los días. Todo el tiempo vamos a tener que estar tratando de hacer esto, de humillarnos, de arreglar los problemas. Y este es el problema que la mayoría de las familias tienen.
Yo lo único que sí sé que en la palabra dice en Proverbios claramente que una mujer en sus manos tiene la capacidad de destruir la casa y el hogar. Yo no estoy con ninguno de los dos, simplemente yo tomo mi parte y quiero que tú tomes tu parte. Igual aquí está Maura, está Mauri. Si nos pueden dar como un consejo de lo que estamos enseñando el día de hoy, para ser conscientes de que cuando nosotros estamos en amargura, no solamente estamos apartándonos de Papá Dios, sino estamos dañando a nuestra esposa, a nuestros hijos e inclusive hasta alrededor de nuestro trabajo. Y esto tiene que parar. Amén. ¿Algo que tengas que adherir, Maura? La amargura es una de las cosas que Un rechazo. hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta que están amargadas o amargados, pero yo tengo una, en mi hogar, en mi casa, en mi hogar, mi mamá es una de ellas que padece de la amargura. Una persona amargada, desde que yo tengo conocimiento, es una persona que se la pasa quejándose todo el tiempo. Nada les hace feliz. Like, tratas tú de complacerlos y nunca son felices con absolutamente nada. Y es porque tienen amargura. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque una persona como es uno de esos debilidades, se podría decir, que la persona amargada ni se da cuenta que está amargada. Todo el tiempo, solamente las personas que vemos de afuera hacia adentro podemos notar la amargura, pero la persona que tiene amargura no. Entre más le dices que está amargada, se rehúsa en eso, pero tenemos que ser conscientes, es como estaba diciendo Emilio, tenemos que meditar en la manera que estamos nosotros actuando con nuestros seres queridos, con nuestras compañeras de trabajo o los que vamos a la escuela con nuestros amigos o amigas de la escuela, de la manera que nosotros tratamos a los demás. Tenemos que meditar, ¿no? Porque aquí estamos aprendiendo que tenemos que amar al prójimo, ¿no? Y el amar al prójimo tenemos que darnos cuenta en cómo nos tratamos. Y nosotros, especialmente nosotros que conocemos la verdad o estamos aprendiendo lo que es la verdad, tenemos que tener conciencia de cómo cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos con las demás personas, porque muchas veces nos desquitamos con otra gente que no tiene nada que ver con la amargura que nosotros tenemos, pero por esa amargura, como ese dicho en inglés que dice misery loves company, la gente que tiene amargura no puede ver a la demás gente contenta y entonces empiezan ellos a tratar de hacer como si empiezan a hablar mal de ellos o los hacen sentir mal o X cosa. Muchos de nosotros tenemos gente amargada a nuestro alrededor, so sabemos exactamente lo que es una persona amargada, que si ellos no están felices, no pueden verte felices tampoco a ti. So, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso. Y si nos cachamos, de que estamos siendo negativos o de que nos quejamos demasiado, pedirle a Dios que nos ayude a reconocer dónde está esa raíz, porque la amargura viene del rechazo también, porque nos han herido una y otra y otra y otra vez. Pero el punto es de que sí, nos van a herir, sean nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, pero en nosotros está perdonarlos para que nosotros no seamos los que terminemos hiriéndonos nosotros y luego contaminando a los demás por culpa de otras personas que nos han hecho tanto daño. Bueno, ah, también te le voy a decir a mi esposa qué opina. Ah, yo nomás, siempre lo he dicho, lo he repetido, hermanos, hermanas. Imagínense que ya digamos que se acabó tu tiempo, que exactamente ya estamos con Papá Dios en ese trono. Solo quiero que abras tu corazón y tu entendimiento. Inmediatamente Papá Dios me va a decir cuánto amé al prójimo. Por lógica, no, es que tú no la conoces, tú no lo conoces, tú no la conoces. No, y que no cambia, que esto y que el otro. Este es el pan en todas las familias todos los días. Cuando estés en su presencia, que Él ya te va a juzgar, no te va a pedir
si fue la culpa de Mengano o Sutano por lo que tú hiciste. Él ya sabe en tu corazón si fue una injusticia o tú no quisiste perdonar. ¿A dónde te quiero llevar? Allá ya no nos va a decir que es la culpa de Mengano, que sí, que no lo conoces, que sí la conoces. Se acabó. Ahí vamos a tener que nos va a confrontar con la palabra. Y el problema que tenemos hoy en día, nosotros los varones, las tuercas, yo lo digo por mí, pero somos cabezones. Nosotros con dos pares de zapatos, dos, tres camisas, eh, ni nos acordamos lo que pasó. Somos muy sencillos. Esa es la manera que Papá Dios nos hizo. Yo doy testimonio de mí, de que somos personas, los hombres somos muy distintos a la mujer. Ese es el complemento que Papá Dios hizo. No podemos ser iguales en todos los aspectos. Y la mayoría del resentimiento, todo hablando de los matrimonios, es porque las personas no se perdonan o no se entienden. La palabra dice claramente, toma tu cruz y sígueme. Lo que está diciendo es que mengues tú para que el espíritu de ya crezca en ti. ¿Cómo? Tenemos que ponernos que humillarnos si me ofendieron, si me hicieron algo. Y lo más importante, hermanos, a veces y hermanas, a veces las personas te van a ofender y no se dan uno ni cuenta de qué fue el mal que hiciste. Y yo lo hablo más por los hombres, porque andamos trabajando, andamos a la carrera, a veces en nuestro afán o en un mal día cabezones que no nos sometemos a Dios también te vamos a fallar como pareja. Y lo más chistoso es que a veces que nos vamos a dar cuenta en que te fallamos. Por eso es necesario que tú humilles tu corazón, no solamente yo, todos, y Papá Dios es el único que nos va a entender. Las personas a veces no nos van a entender y estoy dando este ejemplo de que a veces nosotros no sabemos ni en qué hemos fallado. Amén. Amor, ¿algo que quieras decir? Nomás me quedo pensando que sí es cierto, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de humillarnos y perdonar y aceptar que nos van a fallar. Pero es también importante que no vamos a poder predicar cosas que no hacemos. Amén. Si ya nos habla a ser perfectos y hacer todo como para Él, tenemos que intentar hacerlo, especialmente en nuestros hogares y nuestras familias, porque es difícil. Yo sé que hay unos que se están preguntando, por como yo me he preguntado, ¿cómo es que yo puedo perdonar lo mismo mil tras mil, tras mil, tras mil Amén. veces? Aunque la palabra me lo dice que lo tengo que hacer, pero tiene que haber cambios. Entonces, no es nomás para el amargado, es también para el que amarga, hay que, por No, sí, decir, es para es todos. para todos. Tenemos que aprender a comunicarnos, entender, escuchar lo que la otra persona está tratando de decirle o explicarle. Esto me afecta, por favor, haz un cambio. Y aunque no lo hace, nosotros tenemos que perdonar. Esto es para todos, porque yo sé que hay personas que se están preguntando, ¿cómo le hago? Especialmente si vivimos con personas que son muy am, tercos, Ujú. ajá, o que no son atentos, o que, como dice Emilio, que solo tiene una tuerca y no pone ese Así nos hizo el tiempo, papá Dios. no pone ese tiempo a pensar qué está afectando a mi familia. Entonces, eso es lo que yo quería comentar porque yo lo he vivido. Es difícil. Tiene que perdonar a alguien que no entiende que le está dañando. Y no podemos separarnos, no podemos divorciarnos, no podemos, o sea, esto es algo de por vida. Ujú. Entonces, esto es para todos. En definitiva, las cuentas, lo que dice mi esposa, estoy muy de acuerdo. Yo creo que lo primordial es la comunicación, y tratar de hacer cambios tanto de un lado como de otro. Y si no se ha llegado a ese punto yo creo que no, va a ser muy difícil de que seamos exactamente como yo pienso o como ella piensa, y estoy hablando en el matrimonio. Lo que sí podemos hacer es comunicarnos, dejar un espacio del día,
o mínimo una vez a la semana, una vez al mes, salir solos o tener ese espacio para empezar a comunicarnos. Esto me afecta, esto no me afecta, porque todo el mal en el matrimonio viene por amargura, por cosas que se van cargando, ahí se dejan y no, no hay cambios. Es necesario humillarnos primeramente ante Dios, pero darnos ese tiempo para platicar en qué áreas estamos, cómo estamos, para poder, digamos, a llegar a ese acuerdo. Y si no se ha podido llegar a esa perfección o digamos a ese punto, eh, la palabra dice, ser humildes y hablar con papá Dios. Y yo quiero dejar rápido esto, lo último, para ir cerrando. Yo creo que nosotros nunca vamos a poder cambiar yo creo que yo no puedo cambiar a mi esposa como ejemplo, ni ella va a poder cambiarme a mí. Verdaderamente quien nos va a cambiar es papá Dios. Y ahí nuestro trabajo es, aparte de la comunicación, es estar orando, cubrir en oración a la esposa y la esposa al esposo, en amor, en fraternidad, en el espíritu. Creo yo que cuando los dos entendamos, los dos, estoy hablando de un matrimonio, cuando estas dos personas llegan a entender eso, papá Dios hace lo que tiene que hacer. Amén. Quiero agregar algo más. Sí, sí. Está bien lo que está diciendo Emilio, con respecto a tomar tiempo como pareja en poder comunicarse, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos la tendencia de distraernos fácilmente con, por ejemplo, el teléfono. So, si ustedes van a escoger un día entre semana o en el mes de escoger para separarse completamente, para platicar y sabes que esta es mi lista de todo lo que me estoy pasando, todo lo que me está afectando, estar, apagar sus celulares si es posible, o sea, toda distracción, porque las distracciones de hoy en día, el trabajo, o sea, las amistades, la televisión, lo que tú quieras que te quita mucho tiempo, se tienen que, como dices, completamente, aislarse de todas esas distracciones, porque creo que ese es el problema más grande en estos tiempos, que como pareja, cada quien está en lo suyo, ¿no? Like, no hay una atención al 100%. Entonces, y como hombres, que ustedes que son la cabeza, yo sé que ustedes siempre, están con la preocupación de esto y de aquello, que, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, no, o sea, tómense el tiempo para en verdad sentarse ahí y escuchar a sus esposas y viceversa, o sea, y las esposas escuchar a los esposos, pero en verdad quitar esas distracciones porque eso es lo que afecta en muchos matrimonios, que no hay un tiempo dedicado a nada más comunicarse uno con otro. So, es muy importante, a veces porque nos metemos en la rutina, no hacemos eso de en verdad sentarnos a platicar, aún en la cena, en lo más sencillo, en la cena, en la noche, en la comida, no tomamos el tiempo de en verdad sentarnos sin que nos distraigan, los teléfonos más que nada, la distracción más grande, pero ya, esa es una recomendación grande, que se tomen un tiempo a solas, sin cualquier distracción, para que en verdad puedan tomar en cuenta los sentimientos y las situaciones que están, uno y el otro están pasando. Nada más quería comentar eso. Y también cuando se trae la lista, hay que decir que tenemos una lista, se trae la lista, esta cita, y vamos a hablar de lo que los molesta. No hay que tomarlo, o sea, automáticamente ser la víctima y tratar de justificar no. Sí. Tenemos que callarnos, tenemos que escuchar, tenemos que entender, tomar puntos y realmente tratar, porque esto de la amargura es algo que realmente puede arruinar la vida de uno, puede arruinar la familia, matrimonio, Pues sí, pues. relaciones entre padre y madre, hermanos, hermanas. Hay tantos ejemplos que podemos dar, hermanas que no se hablan. ¿Por qué? Por esto. Entonces es muy importante de humillarnos todos y aceptar que nadie es mejor que el otro, que cada quien tiene que perdonar, cada quien tiene que hacer su esfuerzo para dejar de lastimar a las personas o hacer esos cambios que tenemos que hacer, porque si vamos a vivir en un mismo sentir, en un reino, tenemos que llegar a ese punto de poder amar y perdonar. Amén. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir. En sí, hermanos, ya para cerrar.
eh, la vida es bonita. Eh, el tener una esposa, eh, el estar casado es una bendición muy grande. Tener esos hijos, ah, saber que papá Dios está con nosotros y todo está fácil, todo está hecho, ya está hecho todo. Ya Yahusha pagó por todo eso. Lo único que nos queda es humillar nuestro corazón, meternos en oración, Ujú. decir, papá Dios, me pongo de acuerdo contigo, estoy mal, reconocer que estoy dañando, estoy mal en estas áreas. Y de igual manera, Padre, si soy un cabezón, ayúdame a ver en los puntos que estoy mal. Yo te aseguro que si haces de corazón eso con Él, con papá Dios, y te pones a hablar los puntos con tu esposa en amor y en obediencia a papá Dios, con una actitud ah, en el espíritu que quiere hacer las cosas bien, yo te aseguro que papá Dios va a venir cuando estés conversando con tu esposa, con tu esposo, y si los dos están poniendo un corazón contrito y humillado y lo quieren hacer por estar bien con papá Dios primeramente, se van a arreglar todos los problemas. Porque no se vale, hermanos. El hombre también se amarga, la mujer también se amarga. Nadie está excepto de todo esto. La única manera es comunicándonos, siendo sinceros con papá Dios, el uno como el otro, hacer cambios, tanto de un lado como del otro. No vamos a poder ser perfectos, entiendan, pero sí podemos comunicarnos y teniendo a papá Dios en nuestro corazón y tratando de obedecerlo, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. ¿Quién quiere orar para despedir? Abel, te damos gracias, Adonai, por esta enseñanza, Padre. Sabemos que tú nunca fallas, siempre nos hablas a nuestros corazones cuando más lo necesitamos. Sabemos que tu palabra es vida, tu palabra es eficaz y es más cortante que cada espada de doble filo, Señor, para que penetre hasta dentro de nuestro fondo, Señor, porque hay Sí, en el tantas cosas, Señor, que estamos guardando en nuestros corazones que aún no hemos podido soltar, aún no hemos podido perdonar, pero tu palabra nos dice muy claramente que tenemos que. Y te damos gracias porque tú siempre llegas a tiempo, Abby. Siempre llegas a tiempo para ayudarnos a entender tu palabra, para ser libres. Toda tu palabra, Señor, especialmente la que dice, someteos a ti, resistir el diablo y él huirá de nosotros. Y eso es la clave, eso es lo que tenemos que enfocarnos a hacer en cada día. Y te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra que nos edifica cada día y toda honra y gloria siempre para ti solamente. En el nombre poderoso de Yahushua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones.